Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Es la hora de que les platique de un pirata con dos caras de la moneda, Edward Lowe, también conocido como Ned Lowe. Muchos autores señalan que es conocido principalmente por su crueldad y por tener una naturaleza violenta, despiadada y sádica, ya que fue un hombre sanguinario de quien hasta su propia tripulación hablaba mal. Pero aún así, hay quienes señalan que era un líder carismático y muy honesto. Fueron muy pocos los piratas que alcanzaron el nivel de barbarie que el mismo Lowe cometió. Un reconocido psicópata, que no siempre estuvo dominado por su estado de arrojo maníaco. Y en la presente cápsula les contaré de uno de los últimos exponentes de la edad de oro de la piratería, donde les haré un recorrido por su biografía. Después de la misma les diré cuáles han sido sus escasas apariciones dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. No se sabe bien a bien cómo se apellida. En algunos textos aparece como Lowe, mientras que en otros aparece escrito Lowe, y que también respondía al nombre de Ned y al apellido Loe. Nació en Westminster, Londres, posiblemente en los años de 1690. César del Campo agrega que creció en un entorno miserable en el seno de una familia de criminales, analfabeto y peleón. Lowe se ganaba la vida con pequeños robos, estafas y juegos de azar. Incluso Daniel Defoe lo menciona en su historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, que en Westminster fue educado, aunque no se sabe qué educación recibió, dado que no sabía leer ni escribir. El autor también agrega que la naturaleza le tenía reservado ser pirata desde la infancia, dado que se inició desde muy temprana edad en el oficio de robar y cobrar contribución a los demás chicos. El que se negaba le tocaba pelearse con él, y Lowe era tan fuerte y osado que no había manera de vencerlo. Al hacerse mayor se hizo aficionado a un llamado juego bajo, el cual consistía en timar a cuantos podía, y a los que intentaban hacerle la competencia los obligaba a pelear. Algunos de sus hermanos compartían las mismas cualidades que Edward,
Al llegar a la adultez, Ned se hizo a la mar con su hermano mayor. Por deseo de este, siguieron juntos por 3 años, después de los cuales se separaron. Lowe se trasladó a Boston, Massachusetts, Nueva Inglaterra, en 1710, donde contrajo matrimonio el 12 de agosto de 1714, con Eliza Marblett. Se hace a la mar tras la muerte de su esposa, al momento que ésta dio a luz a su hija Elizabeth. El matrimonio tuvo 2 hijos. El primero, un niño, murió como bebé. Se dice que la muerte de su esposa lo marcó de por vida. Lo volvió indulgente con los hombres casados a quienes no obligaba a unirse a su tripulación, y las mujeres a las que siempre se aseguraba que no fueran molestadas mientras estuvieran a bordo de uno de sus barcos. Stuart Robertson en La vida de los piratas señala que existía una clase de hombres que simple y llanamente no tenían estómago para soportar órdenes, de la clase que fueran, sin que importase el trato que recibieran. Esto es lo que sucedió en el caso de Edward Lowe. Se dice que en un principio intentó ganarse la vida de forma honrada, en un almacén de aparejos, puesto en el que se quedó por 1 año o 2. Dejó el empleo debido a diferencias con sus jefes, enrolándose después en un barco, bajo las órdenes de un capitán yanqui, que se dedicaba a comprar madera en Honduras y venderla en Boston. Basta decir que este cargamento era robado a los españoles. Lowe figuró como patrón del bote que debía ir a tierra a cortar palo campeche y llevarlo a bordo para cargar el barco. Un día, mientras se encontraban fondados frente a la costa en el Golfo de Honduras, Lowe y la tripulación regresaron al bote, que era similar al de los barcos balleneros, desde la playa donde habían estado toda la mañana mientras cortaban la leña. En dicho bote iban 12 hombres además de Lowe, todos armados por temor a que haya españoles en la región. Regresaron a bordo poco antes de que estuviera la cena. Lowe intentó quedarse en la embarcación, pero su capitán tenía prisa en cargar, así que ordenó que le entregasen una botella de ron y los hizo hacer otro viaje, para no perder más tiempo. Esa situación irritó a la tripulación a bordo de la lancha, en especial a Edward, quien tomó un mosquete cargado y disparó contra el capitán, aunque erró el tiro y le dio a un infortunado en la cabeza. Después tomaría el bote y saldría a la mar con sus 12 compañeros. Al día siguiente apresaron una pequeña nave, un bergantín, confeccionaron una bandera negra y se declararon piratas. De todos modos, Lowe ya no podía quedarse con la tripulación del Yankee. Daniel Defoe agregaría que en la isla Gran Caimán se toparon con otra embarcación que se dedicaba a la misma actividad. El capitán de esa nave era George Lowther, quien los recibió como amigos. Los trató con todo el respeto imaginable, invitándolos a unirse a él, dado que eran muy poca gente a bordo, y no estaban en condiciones de seguir por su cuenta. Lowe y sus hombres aceptan su invitación. Aceptaron a Lowther como su capitán. Lowe fue nombrado lugarteniente, hundieron su viejo navío y prosiguieron el viaje que Lowther había planeado. Pero después de capturar un bergantín en Boston que se dirigía a San Cristóbal llamado Rebecca, Lowther se lo entrega a Lowe. Ambos se separarían el 28 de mayo de 1722 y la separación se dio en buenos términos. Edward Lowe se fue en el bergantín, con 44 hombres que lo eligieron como capitán. Se llevaron 2 cañones, 4 colizas, 6 cuarterolas de pólvora, víveres y algunos pertrechos, y dejaron que Lowther prosiguiese sus aventuras con los hombres restantes. Su primera acción como capitán se dio el domingo 3 de junio. Apresaron una nave de Armbold, a la cual despojaron de provisiones, después los dejaron ir sin infligirles daño. Ese mismo día atraparon otra balandra frente a Rhode Island. Después de saquearla, le cortaron el bauprés, toda la jarcia, así como las velas. En esta ocasión hirieron al capitán, James Calcon, para asustarlo y evitar que diera noticias sobre ellos. A continuación tomaron rumbo al sudeste. Lowe creyó conveniente alejarse de la costa, si se hubiera quedado más tiempo, ya que a pesar de haber inutilizado la balandra, esta se las arregló para llegar a Block Island a la medianoche, de donde zarparía un ballenero con rumbo a Rhode Island, a donde llegó a las 7 de la mañana con la noticia del asalto de Ned Lowe. Tan pronto como tuvo la noticia de esto, el gobernador de Rhode Island hizo que un tambor tocase llamada con la cual pidió voluntarios.
así como también pidió que se aparejasen dos de los mejores balandras que había en ese momento en puerto. Dio comisiones a John Headland y a John Brown para que figurasen como capitanes de esas embarcaciones con una validez de 10 días. Daniel Defoe hace una descripción sobre estos navíos. La primera balandra tenía 8 cañones y 2 colizas, y la segunda 6 cañones y estaba bien provista de armas de mano. Y entre las dos balandras embarcaron 140 hombres. Zarparon antes de la puesta de sol. Al mismo tiempo Lowe era visto en Block Island, así que tenían la esperanza de atraparlo al día siguiente, algo que por supuesto no ocurrió, porque unos días más tarde regresaron sin haber avistado al enemigo. Después de escapar, Lowe entró en un puerto de la costa, ya que no tenía agua suficiente para regresar a las islas, donde permaneció varios días. Cargó provisiones y otras cosas que necesitaban. Después se volvieron a hacer a la mar con la intención de volver a las andanzas. Pusieron rumbo a Marblehead. Para el 12 de julio de 1722, el bergantín entró en Port Rosemary, donde descubrieron que había 13 navíos, ninguno de fuerza. La sola presencia de su bandera bastó para que los habitantes se rindieran. Saquearon todas las embarcaciones que había en el puerto, quedándose con una goleta a la que bautizarían con el nombre de The Fancy. Lowe amenazó que si se resistían no les daría cuartel. Tripularon y armaron su bote, tomaron posesión de todos los navíos, despojaron de cuanto juzgaron de utilidad, tomaron The Fancy, la goleta de 80 toneladas, embarcaron 10 cañones y 50 hombres. Edward nombró a Charles Harris como capitán del bergantín. Antes de irse obligó a varios hombres a enrolarse en su nave. Hundió los demás navíos que se quedaron ahí. De estas naves tomaron varios hombres, con lo que aumentaron su compañía a 80 tripulantes. Todos firmaron el código, unos voluntariamente y unos pocos quizá a la fuerza, y zarparon de Marblehead. No mucho después avistaron 2 balandras, las cuales se dirigían a Boston. Con provisiones para la guarnición les dieron alcance primero a la goleta, pero antes de iniciar el ataque se percataron que a bordo iba un oficial y algunos soldados, quienes les enviaron un caluroso saludo. Lowe prefirió esperar a que se les uniera el bergantín. Desafortunadamente, las 2 pequeñas embarcaciones aprovecharon para escapar de los piratas. Las siguieron por 2 días, pero al final las perdieron de vista al entrar en un banco de niebla, así que pusieron rumbo a las islas de Sotavento. Pero en el verano de 1722 fueron sorprendidos por un huracán, el cual los mantuvo ocupados por algunos días, en los que tuvieron que maniobrar The Fancy y en medio de la tempestad bombeaban el agua, achicaban con cubetas. Incluso se llegaron a deshacer de provisiones y otras mercancías valiosas, las cuales arrojaban por la borda, junto con 6 cañones, con tal de aligerar la nave para que subiera a lo alto de las olas. También pensaron en cortar el palo mayor, pero se dieron cuenta de que si lo hacían, la nave iba a quedar en una difícil situación, así que lo dejaron como una solución extrema. Una vez que se deshicieron del peso, el navío embarcó menos agua, así pudieron comandarla con más facilidad, mediante la bomba solamente. The Fancy aguantó la tormenta, a pesar de que fue gobernada con bastante torpeza, por lo que se le desgarró la vela mayor, rindió el baupress y perdió las anclas. En cuanto al bergantín, este solamente fue abatido a Sotavento. Tomó viento con el aparejo a babor, había perdido de vista la goleta, por lo que los hombres de a bordo optaron por navegar en cortas bandadas hasta que un día después de salir del huracán avistaron a su consorte, con lo cual volverían a reunirse. Llegaron a una isla pequeña en el Caribe, con el fin de reparar las embarcaciones lo mejor que pudieran. Consiguieron provisiones de los nativos a cambio de mercancía. Una vez que el bergantín estuvo en mejor condición, consideraron hacer un breve crucero. Dejaron la goleta en la isla hasta su regreso. Stuart Robertson señala que Lowe era un cínico oportunista, por lo que decidió sacar provecho de la situación al salir en búsqueda de otros barcos que hayan sufrido daños durante la misma tormenta. No llevaban en el mar muchos días al momento que se toparon con un barco que iba a la deriva, ya que habían perdido todos los mástiles en la tempestad. Abordaron y tomaron todos los objetos de valor, con una cifra de 1000 libras esterlinas. Partieron y lo dejaron en la misma situación en que lo habían encontrado. Dicho navío iba a Barbados, pero al ser descubiertos por el temporal tomaron la decisión de dirigirse a Antigua, a donde llegaron más tarde.
Regresaron a la isla donde dejaron la goleta, y como ya estaba lista para zarpar, Lowe consultó con su compañía a dónde emprender viaje a continuación. Incluso llegó a hacer una sugerencia. La tripulación decidió seguir el consejo de su capitán, quien no consideró viajar a Sotavento por los buques de guerra que patrullaban en esas aguas, así que se dirigieron a los Azores. A finales de julio de 1722, Lowe capturó un buque de guerra francés de 34 cañones, la cual se llevó a las islas de Azores. Entró en San Miguel el 3 de agosto, donde también apresó varias naves que se encontraban fondeadas, entre las que podemos mencionar la Notre Dame, Mary de Dieu, el Dobe, la Rose. Este último resultó ser un buque de guerra del cual Edward se hizo y rebautizó con el nombre de Rose Pink. Ned amenazó a todos los tripulantes a bordo de estos navíos con matarlos si ofrecían resistencia, lo que los asustó de tal manera que se rindieron a los villanos sin disparar un solo cañón. Como en estos momentos se encontraban necesitados de agua y provisiones, por lo que mandaron al gobernador de San Miguel un comunicado donde exigieron que les mandara provisiones, con la promesa de que si cumplía dejarían en libertad los barcos apresados, de lo contrario prenderían fuego a todos. El gobernador envió las provisiones, tras lo cual los piratas liberaron 6 barcos, después de saquearlos con excepción del Rose Pink. Los piratas tomaron varios cañones del buque francés y los montaron en la Rose. Quemaron el buque después, también se llevaron a toda la tripulación con excepción del cocinero. En palabras de Daniel Defoe, dijeron que era un individuo grasiento y se asaría bien en el fuego, y ataron al pobre hombre al palo mayor y lo quemaron con el barco, con un poco de regocijo de Lowe y sus secuaces. En 1723 Lowe se hizo con otras balandras, quedándose con una a la que llamó Fortune. Después de esta captura pasó a hacer honesta piratería en las aguas del Caribe, donde aumentó su flota con un nuevo barco. A pesar de esta nueva adquisición, fue reducido a nada durante una escaramuza con el buque de guerra Temmermite. Por ese entonces se ostentó el título de comodoro, pero debido a su poco conocimiento y flota tan pequeña no lo hicieron acreedor de ese título. Lowe ordenó que la goleta esperara fondeada entre San Miguel y Santa María, donde el 20 de agosto atraparon una galera, la Break, comandada por el capitán Carter, la cual en un principio trató de defenderse, pero los piratas tajaron y mutilaron bárbaramente, particularmente a algunos pasajeros portugueses, 2 frailes entre ellos, a quienes colgaron de los brazos del trinquete del mástil, aunque los soltaron antes de que murieran del todo. Lo repetirían varias veces por diversión. Stuart Robertson menciona que otro de los portugueses que se encontraba a bordo veía el accionar de los piratas con cara de disgusto, razón por la cual fue atacado por uno de estos hombres. El bandolero le hizo saber que no le gustaba la forma en que los veía, y acto seguido le asestó un tajo en el estómago con su alfanje. Lo estripó. El portugués cayó muerto sin pronunciar una sola palabra. Uno de los hombres de Lowe intentó acuchillar a uno de los prisioneros, pero erró el golpe y fue a recibirlo el mismo Ned en la mandíbula, lo que le dejó los dientes al aire. Por supuesto, esto hizo que se desatara más violencia a bordo. Llamaron al cirujano, quien cosió la herida, aunque su capitán manifestaría después que esta operación sería defectuosa, debido a que el cirujano se encontraba en estado de ebriedad al momento de hacerlo. Recibiría un golpe en la cara por parte del mismo Matasanos, quien le rompió todos los puntos, y le dijo que se remendase los moros él solo, y se fue al infierno. Lowe anduvo con un aspecto lamentable durante algún tiempo. Una vez que terminaron de saquear la Bright, varios tripulantes se mostraron partidarios de prenderle fuego, como lo hicieron con el buque francés, pero al final no lo hicieron. Pero sí le cortaron los cables y las jarcias, rompieron las velas y lo dejaron a merced del mar. Después de esto pusieron rumbo a la isla de Madeira, donde apresaron una barca de pesca, donde viajaban 2 hombres y un muchacho. Retuvieron a 2 de ellos y mandaron al tercero a tierra con una bandera de tregua. Este hombre tendría que pedir al gobernador un bote de agua, so pena de quitarle la vida a los otros rehenes. Tras entregarle lo que pedían, dejaron al hombre y muchacho en libertad, a quienes vistieron de un modo más elegante que como el momento que los habían apresado. Después pusieron rumbo a Canarias, donde no encontraron ninguna presa, por lo que prosiguieron su viaje a las islas de Cabo Verde. En Bonavista apresaron un barco, el Liverpool Merchant,
del cual robaron gran cantidad de provisiones y mercancía seca, 300 galeones de aguardiente, 2 cañones con sus cureñas, un palo, estachas, además de 6 hombres. Obligaron al resto de la embarcación a acompañarlos a la isla de Mayo. En estas aguas también apresaron un barco que provenía de Liverpool, 2 balandras portuguesas, una balandra inglesa que se dirigía a Santa Cruz y 3 balandras de Santo Tomé. A todas las saquearon y dejaron seguir salvo a una que adaptaron para el siguiente fin. Lowe se enteró por uno de los mencionados barcos que se esperaban de un día para otro 2 pequeñas galeras de los Azores, la Greyhound y la Yolick. A la primera la destinaron para sus actividades en Brasil. Edward hizo tripular su balandra para que saliera en busca de uno de los 2 barcos, mientras que él comandaría el Rose Pink a Cabo Verde. Desafortunadamente la tripulación a bordo de la balandra no pudo dar con su presa. Al quedarse sin agua, decidieron bajar a tierra en San Miguel, donde se hicieron pasar por mercaderes, donde fueron descubiertos y encerrados, mientras que a Lowe no le fue tan mal, aunque se arruinó su plan sobre Brasil, al volcársele el barco al momento que lo cadenó, por lo que tuvo que abandonarlo. Regresó a su vieja goleta, The Fancy. Embarcaron todos en ella, 100 personas en total. El mismo Stuart Robertson menciona que inclinar un barco para limpiarlo era una empresa que no estaba exenta de riesgo. La tripulación de Edward jaló demasiado la nave al momento que la encadenaban, con lo que provocaron que el agua entrara por las portillas y los mástiles se hundieran en el fango de la costa. 2 de estos tripulantes perdieron la vida ahogados. Prosiguieron a las Indias Occidentales. Antes de llegar atacaron un navío portugués, la Nostra Signora de Victoria, a bordo del cual iba un botín superior a los 15.000 libras esterlinas en oro. Pero el capitán portugués prefirió que la fortuna se fuera al fondo del mar antes de que acabara en manos de un pirata, por lo que hizo que lo tiraran al agua. Lowe, molesto por esto, hizo pasar a cuchillo a toda la tripulación. A los oficiales les cortó los labios, los cocinó y los obligó a comérselos. Continuaron su viaje al norte de las islas, donde estuvieron en el cruce por un mes, donde atracaron un Snow proveniente de Nueva York, una balandra de la bahía, un Snow de Londres y el Pingüe Stampon. Este último lo quemaron por el odio irreconciliable de Ned por Nueva Inglaterra. Después se traían a una de estas islas a limpiar sus embarcaciones y pusieron rumbo a la bahía de Honduras, a donde llegaron en marzo de 1723. Al llegar se toparon con una balandra con 6 cañones y 60 hombres que salía de dicha bahía. En dicho navío iban unos piratas españoles, quienes habían saqueado 6 naves inglesas dedicadas a la tala de madera. Ned provocó una masacre contra los españoles, no tanto porque sintiera simpatía hacia sus compatriotas ingleses, más bien porque así se quedaría con el botín para él solo y eliminaría a un competidor extranjero. Para asaltarla, los piratas se valieron de un viejo truco, izaron colores españoles, se acercaron a ellos, al estar lo suficientemente cerca los arriaron e izaron la bandera negra, dispararon una andanada y abordaron. Después entrarían a Honduras, donde saquearon 5 balandras inglesas y un pingue. Se llevaron prisioneros a sus capitanes de apellidos Tutil, Norton, Nedbury, Stratford, Clark y Parrot, con la intención de canjearlos por palo campeche. Los españoles no opusieron resistencia, de manera que los piratas se adueñaron de las mercancías sin mayor problema. Al encontrar en las bodegas diversas mercancías inglesas, Lowe fue informado, por lo que aprobó que mataran sin más a toda la compañía, por lo que la tripulación asesina a todos estos hombres de forma despiadada. Muchos de estos hombres prefirieron saltar por la borda antes que encontrar la muerte a manos de estos rufianes. No contaban con que Ned se percataría de eso y haría tripular una canoa para perseguirlos. 12 de estos hombres lograron llegar a la playa, aunque en muy malas condiciones, dado que estaban heridos. No se sabe qué fue de ellos, salvo uno de ellos, que al sentirse muy mal y ver a esos piratas en tierra donde pasaban el tiempo, salió de su escondite y suplicó cuartel. Uno de estos bandoleros se apiadó de él, lo puso de rodillas, tomó su fusil, metió el cañón en su boca y disparó. Después de la masacre terminaron el saqueo. Al pasar el botín a sus propias naves, regresaron a los 6 capitanes, quienes se encontraban encerrados en la misma bodega a sus respectivas embarcaciones. Solo se quedaron con el carpintero del Pingue y prendieron fuego a la balandra española. Lowe liberó a los capitanes de las embarcaciones, pero no consintieron en que fueran a Jamaica, que era su destino inicial, debido a que no querían que esparcieran la noticia sobre ellos.
los obligaron a ir a Nueva York, bajo la amenaza de que los matarían si se enteraban que no obedecieron esta orden y hablaron. En el siguiente crucero, entre las islas de Sotavento y el continente, capturaron 3 esnones, los cuales salían de Jamaica, un barco que venía de Biddeford, 2 balandras jamaiquinas. Para el 27 de mayo, Lowe y sus hombres llegaron frente a Carolina del Sur, donde se toparon con 3 barcos, el Crown, el King William, el Carteret y un bergantín, todos provenientes de Carolina. Tuvieron algunas dificultades en su persecución, tardaron el día en darles caza. Días después apresaron otro navío, el Amsterdam Merchant, que por desgracia era propiedad de Nueva Inglaterra, y como ya mencionó Daniel Defoe, Lowe odiaba a las personas que provenían de ese lugar, por lo que tomó al capitán y le cortó las orejas, le rajó la nariz, le dio varios tajos en distintas partes del cuerpo, pero aún así lo dejó con vida. Saquearon su nave y lo dejaron ir. Después apresaron una balandra que se dirigía a Amboy, pero como Edward le cayó mal el capitán, hizo que pusieran mechas encendidas entre los dedos de todos en el barco, las cuales les quemaron la carne hasta el hueso. A estos hombres también les hicieron varias tajadas en varias partes del cuerpo. Tomaron todas sus provisiones y abandonaron a varios de los de a bordo en un paraje deshabitado. En este mismo crucero también capturaron otro barco, el Kingston, 2 bergantines de Carolina, una balandra de Virginia, un barco de Glasgow, una goleta de Nueva York, un pingüe de Virginia y una balandra de Filadelfia. El Imperio Británico puso precio a su cabeza. Al enterarse de esto, Edward Lowe huyó a las Azores, donde salió con Charles Harris. Estuvo ahí hasta que fueron redobladas las acciones en su contra, por lo que huyó a las islas de Carolina. Los ingleses mandaron a Peter Solgard a capturarlo en el HMS Greyhound, un buque de su majestad, el rey George I, el cual mientras cruzaba en esa embarcación tuvo noticias de los desmanes de Edward Lowe, por lo que pusieron rumbo a conforme a la información que obtuvieron de uno de los bajeles que saquearon. Avistaron a los piratas al amanecer del 10 de julio. Al avistarlos, estos bandoleros emprendieron la caza del mismo buque de guerra. Al verlos tan ansiosos, no dudaron en que eran los piratas que buscaban. El Greyhound viró de bordo y dieron la oportunidad de que los siguieran durante un par de horas, hasta que las cosas estuvieran en buena disposición para trabar batalla. Entonces el Greyhound viró de nuevo y enfiló hacia las 2 balandras, The Fancy, comandada por Lowe, y la Ranger, mandada por Harris. Izaron su bandera pirata y dispararon un cañón. Al momento que la armada los tuvo a tiro de mosquete, cargaron contra una balandra y la siguieron para evitar que los piratas cayeran a Sotavento. Entonces abrieron fuego. Al descubrir que eran un barco de la armada, los piratas se dieron a la fuga por la popa del buque. Al ponerse este a su estela, continuaron disparándoles en retirada durante 2 horas. Las balandras ganaron distancia con la ayuda de los remos, por lo que salieron de alcance del Greyhound, dado que había poco viento. El buque no los pudo seguir, por lo que los hombres a bordo también optaron por ponerse a remar, por lo que a las 3 de la tarde lograron darles alcance. Los piratas se dieron la vuelta para recibir al buque. La batalla se reanudó. El Greyhound derribó el mástil mayor del Ranger, por lo que la armada se echó encima de la baranda desarbolada. Al percatarse de esto, Lowe optó por irse y dejar a su consorte en manos del enemigo. Al ver esto, Harris optó por pedir cuartel y se entregó a la justicia. Según Daniel Defoe, esto se debió a que Charles Harris se percató de la cobardía y traición de su comodoro. Si continuamos con este autor, él también menciona que no deja de causar asombro el comportamiento de Ned Lowe ante esta acción, dado que en ese momento su reputación como hombre osado con el cual había dominado y aterrado al espíritu de su gente se había venido abajo. Esta parte de la historia de su vida dejó en claro que era un cobarde ruin y malvado, porque en la opinión del mismo Daniel Defoe, si hubiera usado la mitad del coraje que tuvo Harris, habrían acabado con el buque de guerra. El Ranger fue remolcado a Rhode Island. Los prisioneros fueron encerrados bajo 7 llaves en la prisión, mientras que The Fancy huyó con un botín de 150,000 libras esterlinas. Stuart Robertson señala que el 10 de julio de 1723 se presentaron ante el Tribunal de Justicia Harris y 35 hombres, donde 8 fueron declarados no culpables, a 2 se les concedió un aplazamiento y otros 25 fueron ejecutados. Solgard fue recompensado generosamente por sus servicios. Recibió las llaves de la ciudad y una caja de rape con oro. El periódico Boston News Letters relató la acción tal cual se vio desde la cubierta del Greyhound.
Lowe, lleno de rabia e ira por la muerte de sus hombres y su amigo, comenzó una aterradora serie de abordajes. Podemos pensar que su huida indujo a Lowe y su tripulación a reflexionar sobre sus crímenes y a considerar esta oportunidad que la fortuna les había dado para reconciliarse con Dios, mediante un sincero arrepentimiento. Por desgracia, no tenían un solo atisbo de virtud que los moviera a dar gracias por su salvación. En vez de esto, descargaron blasfemias en contra del capitán del Greyhound y juraron vengarse en todos los que caían en sus manos por la indignidad que les habían obligado a cometer. A 80 millas de tierra encontraron a la que sería su primera presa, una pequeña balandra ballenera que provenía de Nantucket. Azotaron cruelmente a su capitán, un joven llamado Nathan Skiff, un joven lleno de energía y eficiente en su puesto. Hubo de sufrir desnudo en la cubierta, donde lo hicieron azotar, después de lo cual le cortaron las orejas. Finalmente le pegaron un tiro en la cabeza. Hundieron el navío, aunque dejaron al resto de la tripulación en el bote, con una brújula, un poco de agua y algunas galletas. Casualmente había otro bote ballenero propiedad de esta balandra, a cierta distancia de ella. Al darse cuenta de lo ocurrido, bogaron a toda prisa a una balandra que había no muy lejos de ahí, a quienes informaron de lo ocurrido. Previnieron a sus hombres, pudieron huir a tiempo. Stuart Robertson nos relata la indiferencia de Ned ante el ataque al ballenero. La primera presa con la que se encontraron tras su huida era un pequeño balandro del puerto de Nantucket, un ballenero a unas 80 millas de la costa. El capitán, un tal Nathan Skiff, un joven lleno de energía y eficiente en su puesto. Hubo de sufrir desnudo en la cubierta los crueles azotes de la banda pirata, que hizo de aquella tortura una diversión, y una vez terminaron de azotarlo le cortaron las orejas y por último le dispararon a la cabeza y hundieron su nave. Días después, Lowe apresó un pesquero frente a Block Island, aunque no fueron tan crueles con los de a bordo. Solo decapitaron al capitán y abandonaron a los pescadores en tierra. César del Campo señala que, según contaron testigos, una de sus formas preferidas para hacer confesar a aquellos que tenían la mala fortuna de caer en su poder era atar los dedos de sus manos fuertemente con una cuerda y luego prender fuego a esta hasta que las llamas se abrían paso hasta el hueso. En otra ocasión hizo izar a 2 prisioneros atados por las muñecas hasta la mitad del mástil, para luego dejarlos caer cuantas veces hicieran falta hasta que murieran. Cerca de Rhode Island capturaron 2 balleneros. Ned hizo tajar a uno de los capitanes y sacarle las tripas. Al otro hizo que le cortaran las orejas y lo obligaron a comérselas con sal y pimienta, orden que éste acató sin pronunciar una sola palabra. A los demás también pensaba en hacerles cosas horribles, pero su propia tripulación no consintió con sus deseos, así que se negaron a ejecutar sus órdenes. De la costa de Nueva Inglaterra pusieron rumbo a Terranova, cerca de Cabo Brighton. Apresaron entre 22 a 23 naves francesas. Una de ellas contaba con 22 cañones, así que los piratas decidieron tomarla y convertirla en un buque de guerra. Con ella efectuaron incursiones en los puertos y costas de Terranova. Apresaron entre 16 o 18 embarcaciones. Al capitán del siguiente barco que apresaron, de apellido Graves, demasiado afectado por la desgracia de haber caído en sus manos al ser puesto en presencia de Lowe, este tomó un tazón de ponche en sus manos y bebió a su salud con las siguientes palabras: Capitán Graves, esta otra mitad es para vuestra merced. El hombre rogó modestamente que lo excusase, ya que era incapaz de beber. Al escucharlo, Edward sacó su pistola, la martilló y con el tazón en la otra mano le dio a escoger entre ambas. Sin vacilar, Graves tomó el recipiente con ponche y bebió una cuarta parte. A finales de julio de 1723 apresaron otro navío, el Merry Christmas, adaptándolo para hacer otro barco en su flota. Le abrió varias portas y montó 34 cañones. Ned embarcó en él. Adoptó el título de almirante. Aquí hizo una nueva Jolly Roger, la más conocida, con la efigie de la muerte en rojo. Hagamos un punto y aparte para señalar que esta es la Roger más conocida del pirata, aunque Stuart Robertson señala que su bandera lucía un esqueleto blanco en medio, una de cuyas manos atacada con un dardo un corazón así mismo sangrante, mientras en la otra mano sostenía un reloj de arena. Efectuó otro viaje a los Azores, a donde llegaron a principios de septiembre. La primera nave con la que se toparon fue un bergantín,
con una tripulación conformada por ingleses y portugueses, de los cuales hizo ahorcar a los últimos, por una represalia. A los primeros los metió en un bote y abandonó en alta mar. Prendió fuego a la embarcación. En San Miguel cortaron el paso a un barco proveniente de Londres. A bordo de los botes la nave en cuestión contaba con 14 cañones y era comandada por un hombre de apellido Thompson. Curiosamente, Lowe la había apresado el año pasado. En el Pinger Rose, a bordo de los botes iban menos tripulantes que en la embarcación. Thompson pudo haberse defendido, pero por cobardía de su tripulación o porque les llamaba la atención la vida del pirata se negaron a secundar a su capitán, razón por la que la nave se rindió sin oponer resistencia. Al subir a bordo, a Thompson le cortaron las orejas a ras del cráneo, solo por haber intentado resistirse a Lowe. Después lo subieron a uno de sus propios botes y quemaron el barco. Después atraparían una barca portugués, en la cual la tripulación salió mejor parada de lo habitual. Solo fueron tajados con los machetes para después ser metidos en un bote. Prendieron fuego a la barca, pero al momento que el bote se apartaba del costado del navío, uno de los hombres de Lowe, que sin duda formaba parte de la tripulación contra su voluntad, se encontraba en una de las portas con un pichel en la mano. Aprovechó la ocasión, se arrojó entre los portugueses, tumbándose en el fondo del bote con el fin de escapar con ellos. Tras esconderse para que no lo vieran, a este hombre se le ocurrió que el pichel podía serle de alguna utilidad a donde fueran. Así que se levantó y agarró el recipiente. Se fue sin que lo descubriesen. Esta acción le pudo haber costado la vida a él y a todos los que iban en el bote. El sujeto en cuestión se llamaba Richard Hines. Lowe hizo otro viaje hacia las Islas Canarias, Cabo Verde y la costa de Guinea. Aunque en estos lugares, en palabras de Daniel Defoe, no aconteció nada digno de mencionarse, hasta que llegó cerca de Sierra Leona, África, donde se topó con un barco, el Daylight, comandado por un hombre apellidado Hunt. Consideraron el navío ideal para sus fines piratas, dado que era un pequeño buque de guerra de 12 cañones. Le montaron 16, lo tripularon con 60 hombres. Nombraron a un tal Spriggs como el capitán, quien hasta entonces iba en la tripulación como cabo de brigadas, quien días después se separó del almirante y regresó a las Indias Occidentales a cometer piratería por su propia cuenta. En enero de 1724, Lowe apresó un barco, el Squirrel, capitaneado por un tal Stevenson. Marcus Rediker señala en su Villanos de todas las naciones, los piratas del Atlántico en Ciudad de Oro, que en ese mismo año la tripulación de Edward Lowe juró con las más horribles imprecaciones que si alguna vez eran dominados de inmediato harían explotar su barco antes de sufrir ahorcados como perros, ya que los piratas no querían darle a su Jolly Roger la desgracia de ser atacados. Después de esto no se sabe qué fue de Edward Ned Lowe, por lo que se infiere que falleció en ese año, presumiblemente en la Martinica. Nadie sabe a ciencia cierta bajo qué causas murió. Se ha especulado mucho sobre esto. También se ha mencionado que su tripulación se amotinó contra él y lo abandonó a la deriva en un bote, donde fue rescatado por un barco francés, quienes lo reconocieron y llevaron a la Martinica, donde fue ahorcado por sus crímenes. En palabras de Daniel Defoe, no se tuvieron noticias de que haya regresado a Inglaterra, aunque el autor escuchó decir que él hablaba de ir al Brasil portugués, quien menciona que, de ser así, es probable que no tarden en llegarnos nuevas de alguna hazaña suya, aunque la mejor que podríamos recibir es que se halla en el fondo del mar con toda su tripulación. Por otro lado, Stuart Robertson señala que la última vez que vieron a Lowe se dirigía a Brasil, donde algunos creen que terminó sus días. Otros piensan que murió ahorcado en la Martinica en 1724, tras sufrir un motín a bordo de su último barco, el Merry Christmas.
Medios de comunicación. Este sanguinario pirata ha tenido pocas representaciones dentro de los medios de comunicación, donde solo podemos mencionar dos. Dentro del anime One Piece tenemos al pirata Trafalgar Law, quien está inspirado en Ned. Como Law era conocido por su gusto de torturar a sus prisioneros, el apodo de Law es el cirujano de la muerte, por su habilidad de dividir a sus enemigos, la cual adquirió al ingerir una fruta del diablo. Dentro de la serie Black Sails aparece en la segunda temporada, donde fue personificado por Tag Murphy, quien lo retrata como un maníaco, alguien poco astuto pero inteligente. No tomaron en cuenta que Law se convirtió en pirata hasta 1721, 6 años después de los sucesos en el serial, así como también omitieron que fue compañero y amigo de Charles Vane, a quien ponen como su asesino. Omitieron que en realidad Ned Law desapareció en 1724, bajo circunstancias poco claras. Dentro de la trama llega Nassau, con la intención de instalarse e intenta intimidar a Elinor Guthrie, con quien fantasea con violar. Su propio intendente trata de aliarse con ella, pero Ned los descubre, al hombre lo tortura y decapita. Él mismo nos da a entender que lo impulsa la crueldad. Cuando me vieron masacrar a la tripulación del Good Fortune, cuando me ven cortar la lengua de un hombre por mentir, cuando me ven quemar a un niño vivo frente a su padre, no hay mentira, ahí no hay remordimiento, simplemente no lo tengas en mí. Encuentra la muerte a manos de Charles Vane, al momento que el último se entera que amenazó a Guthrie. Va a buscarlo, se enfrascan en un duelo y acaba por cortarle la cabeza. Hay que mencionar que dentro del serial televisivo Vane es capitán de The Fancy, navío que en vida perteneció a Edward Law. Por otro lado, también omitieron que él no maltrataba a mujeres, ni permitía que lo hicieran, un dato que también era bien sabido. En conclusión, Edward Ned Law fue uno de los piratas más exitosos y temidos de su tiempo. Esto más que nada por su reputación bien ganada de pirata sádico y violento. Incluso se ganó el odio de varios de sus compañeros piratas, quienes no estaban de acuerdo con que él no siguiera un código pirata. Sus propios hombres le temían, muchos se negaron a cumplir sus sádicas órdenes, ya que no estaban de acuerdo con los modos salvajes en que su capitán torturaba a los prisioneros. Podemos decir que Edward Law era un hombre desalmado, que nunca se contentó con satisfacer su avaricia, recorrió el camino de la iniquidad. De todas las tripulaciones piratas, ninguna otra llegó a tanta brutalidad, o por lo menos no de lo que tuviera noticia Daniel Defoe, de quien menciona: su alegría y su ira producían invariablemente el mismo efecto, porque satisfacían tanto la una como la otra en los llantos y gemidos de sus prisioneros, de manera que lo mismo martirizaban a un hombre por exceso de buen humor como de enojo y resentimiento, y el infortunado jamás estaba seguro de poder salir con vida de sus manos, porque el peligro acechaba en sus mismas sonrisas. David Cordingly menciona la existencia de una teoría, la cual menciona que el mismo Law cultivaba una imagen terrorífica porque le hacía la vida más fácil, así al momento que se acercaban a otro barco, con suerte se rendirían sin luchar. Existía una tendencia entre los piratas de mostrar misericordia ante las tripulaciones de los navíos que no oponían resistencia. Si alguno mostraba oposición, podían infligirles los peores castigos. Como Marcus Rediker señala, Edward Law solo necesitó valerse de su reputación para infligir terror entre los barcos y puertos que atacó. Así consiguió asaltar sin la necesidad de hacer un solo tiro.
El autor también señala que Ned y su banda tomaron aproximadamente 140 embarcaciones, es decir que llegó a hacer más fortuna que Barbanegra, quien capturó menos barcos. Sin duda, Ned Lowe fue uno de los más sanguinarios piratas en la recta final de la época dorada, ya que apareció a finales de 1719. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.